Welcome everybody to Frank Analysis. I'm your host Franco. So in November, Peru faced massive protests following the apparent parliamentary coup of President Martín Vizcarra. Lima's legislators voted 105 to 19 to remove Vizcarra from office and cited Article 113 to declare the office vacant. More detail about Article 113 will be brought up later in this interview. Manuel Merino, who was the president of Congress, was selected to serve as Peru's interim president until the 2021 election. But 5 days later, Merino was replaced by another person to serve as interim president, Francisco Sagasti. Following this removal of President Martín Vizcarra, Peruvians marched to the streets chanting "No a la vacancia presidencial," or "No to the presidential vacancy." Joining me to discuss what happened on the ground in Peru is Ignacio Vigo, who is a vlogger and my cousin. Ignacio, thank you so much for being here. How are you doing? Estoy bien. Estoy un poco metido en el tema político ahorita que está convulsionando en todo el Perú y nada, está bien interesante todo el tema que está pasando acá, justo porque el próximo año hay elecciones, ¿no? Y se cumplen 200 años de que el Perú logró su independencia. So, Ignacio, who is President Vizcarra and when and how did he become president of Peru? Martín Vizcarra ha sido presidente en el 2016. Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones del Perú y su vicepresidente era Martín Vizcarra. Luego de varios problemas que tuvo Pedro Pablo Kuczynski, lo quisieron vacar y se vio obligado a renunciar, y esa renuncia hizo que Martín Vizcarra ascendiera como vicepresidente a ser el nuevo presidente del Perú, de la República. Eso fue el 2018. Y ahora Martín Vizcarra fue vacado, tuvo casi 2 años de gobierno. Fue vacado por supuestos hechos de corrupción, pero estaba en etapa de investigación recién todo lo que había salido a la luz. Entonces fue un poco apresurada una medida del Congreso para tener una excusa para sacar a Martín Vizcarra. So why are Peruvians upset about a vacant presidency? ¿Por qué están los peruanos enojados? Creo que el problema no es solamente por la vacancia. Incluso yo he estado en las marchas y he hablado con varias personas, pero en las marchas se ven carteles que dicen, de la protesta, que dicen: esto no es por Vizcarra, es por nosotros, ¿no? Y en verdad tiene bastante sentido, porque si bien es cierto, Vizcarra tenía bastante aprobación de la gente, más o menos las personas están ya hartas de la clase política, de los políticos que tenemos. Principalmente porque hace unos años salió a la luz el caso Odebrecht, donde varios políticos de Latinoamérica en general, pero más aquí en Perú, tenían varios nexos con la corrupción, ¿no? Entregaban obras públicas a cambio de una coima, como se dice acá, que es como un soborno. Y la gente está un poco harta de eso. El Perú siempre ha tenido problemas con los políticos, con el Congreso. Y creo que eso ya fue como se dice, la gota que derramó el vaso para que las personas, sobre todo los jóvenes, ya salgan a protestar, porque se estaba vulnerando el principio básico de lo que debería ser la democracia en un país como el Perú. So according to Bloomberg News, Peru dealt with a 30% drop in their GDP in 2020's second quarter. Peru also apparently had one of the highest death rates in the world. Ignacio, from your experience on the ground in Peru, how did the government deal with the COVID-19 pandemic? El gobierno de Martín Vizcarra solo tuvo menos de 2 años para hacer una política sin saber lo que iba a pasar con lo de la pandemia, ¿no? Entonces, de hecho tiene mucha responsabilidad, pero no creo que sea los principales responsables de todo. Justamente el Perú siempre ha tenido un problema con la política pública de salud, y esto viene hace años, de décadas en verdad. Entonces
se ha acumulado ese problema de la salud pública, que no tenemos instituciones fuertes que permitan que las personas puedan tener sus derechos básicos garantizados. Y esto, si le sumamos la corrupción en las instituciones, el mal funcionamiento de las instituciones también, hace que el Perú sea uno de los países que han estado más vulnerables con lo de la pandemia. Entonces, el gobierno sí ha tenido algo de responsabilidad, pero yo creo que ha tratado de dar lo que podía, ¿no? Pero justamente también se han dado casos, por ejemplo, de corrupción en compras de pruebas moleculares o de algunos medicamentos. Hay bastante desorganización, y también el Perú es un país que el trabajo es muy informal. Hay muchas personas que no tienen un trabajo físico, un trabajo formal, sino que salen a la calle a vender cosas o trabajan desde la informalidad, y esto también es algo que ha un poco ha traído consecuencias en cómo las personas se contagiaban, porque habían personas que la mayoría sí podía estar en su casa encerrados, y con sus ahorros podían mantenerse, pero hay otras personas como taxistas, vendedores ambulantes que trabajan día a día, y lo que ganan al día lo usan para sobrevivir, no tienen muchos ahorros. Entonces eso ha provocado que la gente salga a trabajar igual, y eso ha hecho que se contagien mucho más. So is President Martín Vizcarra largely to blame for this poor response, or is it a combination of Vizcarra and Congress? ¿Vizcarra tiene la mayoría de la culpa de de cómo respondieron, o fue una combinación de Vizcarra y el Congreso? Es o sea, el presidente, que es el gobierno ejecutivo, y el Congreso, que es el legislativo, conforman un mismo gobierno. Entonces yo creo que es responsabilidad del gobierno, de los dos. Pero el 2019, el año pasado, el Congreso era de mayoría fujimorista, que estaba bloqueando todas las acciones que quería hacer el presidente. Entonces, usando un artículo de la Constitución que dice que si se le niega la confianza al presidente por una segunda vez, se puede cerrar el Congreso. Entonces Vizcarra cerró el Congreso el año pasado, en septiembre me parece, y convocó elecciones para un nuevo Congreso. Y el nuevo Congreso que salió elegido es el que está este año 2020. Y ese nuevo Congreso es el que justamente lo vacó. Es un poco paradójico, porque gracias a Vizcarra, que cerró el Congreso, estos congresistas nuevos entraron, pero bastaron unos 9 meses para que lo saquen, ¿no? Yo creo que ambos tienen responsabilidades, pero me parece que el Congreso, si bien ha tenido menos de un año, no ha sido responsable, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, que hay crisis económica también por la pandemia, y que hay bastantes circunstancias que no permiten que nos podemos dar el lujo de tener una crisis política sin ninguna razón sólida, ¿no? Me parece que los congresistas aquí en este caso han querido excederse, y de repente, por mantenerse en su poder o por querer alcanzar más poder, impunidad también, han hecho esto, han vacado al presidente, que de repente no era el mejor, pero ahora hemos estado una semana como que un pollo sin cabeza, y como ha sido un poco una crisis bien densa para toda la gente. Además, acá el Congreso tiene 130 congresistas, y de los 130 congresistas, 63 tienen investigaciones por delitos. Entonces, un poco se entiende que si van a sacar un presidente porque supuestamente está investigado por delitos, ¿qué pasa con los 63 congresistas que también están, incluso algunos sentenciados ya por delitos, ¿no? Me parece que hay ahí una responsabilidad de ambos, pero más me parece que es del Congreso. So in Peru's constitution, Article 113 allows Congress to impeach and then oust a president if he or she suffers from physical or mental incapacity. In 2000, this definition was reinterpreted to impeach President Alberto Fujimori after he fled to Japan following extensive findings of corruption.
The reason for the ousting of Peru's President Vizcarra by Congress was because of moral incapacity, and citing an investigation to this moral incapacity. Congress calls this an impeachment. However, there is no clear definition of what moral incapacity is, so it ends up just being whatever Congress decides. Because of this, Alonso Gurmendi, who is of La Universidad Pacifica, said that this is not an impeachment, and instead argues that this is, in essence, a parliamentary coup. Ignacio, do you agree that this is a coup? ¿Estás de acuerdo que esto es un golpe de Estado? Hay bastante debate por si es o no un golpe de Estado. Yo personalmente creo que sí, pero acá tenemos una institución que es el Tribunal Constitucional, que es el organismo que es el máximo intérprete de la Constitución. Está conformado por 7 jueces, magistrados, y ellos tenían la última palabra para decir si era constitucional o inconstitucional lo que había dicho el Congreso, ¿no? Porque tenían la posibilidad de definir qué era incapacidad moral. Pero en vez de tomar un partido y decir sí o no, prefirieron no decir nada. Dijeron, ya no es necesario que hablemos, ¿no? Entonces eso ha generado también más indignación y se ha abierto otra vez el debate sobre si necesitamos una nueva constitución. Lo de incapacidad moral es algo que se puso en la Constitución, me parece, hace como 100 años. Que no sé, o sea, antes, como sabes un poco, se creía que las enfermedades psiquiátricas eran cuestiones morales, ¿no? A veces se creía que una persona estaba un poco esquizofrénica o desquiciada porque tenía algún espíritu maligno en el cuerpo, estaba poseído por algo. Antes se creía así, ¿no? Pero ya cuando avanzó la ciencia, se evidenció más que era por enfermedades psicológicas o mentales. Entonces, el término incapacidad moral que está en la Constitución hace casi 100 años, se refiere más a incapacidad mental, no a incapacidad moral como de si es bueno o malo o ha hecho algo de dudosa ética o moral. Pero el Congreso ha cogido ese argumento para vacar un presidente, ¿no? Diciendo que es un corrupto, es un ladrón y todo esto, sin seguir el proceso debido de una investigación en un juzgado, ¿no? Eso se encarga el Poder Judicial, por ejemplo, y el Congreso un poco ha aprovechado eso para vacar a Vizcarra. En el 2000, cuando se vacó también a Fujimori, se usó ese argumento como incapacidad moral también, pero un poco ahora, en el 2020, 20 años después, el TC, el Tribunal Constitucional, tenía la posibilidad de definir qué era incapacidad moral, ¿no? Que lo correcto hubiera sido que diga incapacidad moral, se refiere más a incapacidad mental, ¿no? Que no está en sus plenas facultades para ejercer el cargo de presidente de la República. Eso hubiera solucionado bastantes cosas, pero el Tribunal Constitucional, no todos los 7, sino 4 votaron en contra de decir algo y 3 sí querían manifestar una decisión. Prefirieron también por cuestiones políticas, porque ellos los eligieron también el Congreso, dijeron no decir nada para no aumentar un poco los problemas, porque si decían que había sido definir incapacidad moral como algo mental, se hubiera entendido que había sido un golpe de Estado y esto hubiera generado que muchos congresistas sean juzgados penalmente. Y por salvarles un poco el pellejo, han querido no manifestarse. Sí. No, termina. No, eso era todo. Solamente que, o sea, sí, se habla mucho ahorita, última semana, estos días, ha salido una teoría, pero basada en hechos de varios periodistas, que ha sido como una conspiración entre algunos fiscales, entre algunos periodistas, entre gente del Congreso para sacar pruebas, que no son pruebas porque son como chats de WhatsApp, que eso no son pruebas en ningún juzgado porque son chats de WhatsApp, pues, y eso han sacado del presidente, o fotos con tales personas que tampoco prueban nada, pero eso más o menos lo usaron para justificar que tenía que haber una vacancia, ¿no? Y también, como para terminar, el día de la vacancia, un día antes, varios congresistas, varias bancadas, varios jefes de bancadas le habían prometido a Vizcarra que iban a votar en contra de la vacancia, pero en el momento, el día de la vacancia, votaron a favor. Entonces
se toma también como una traición que le han hecho no solamente al presidente, sino a la institución de la República, ¿no? Que debería respetar ciertos valores que están en la Constitución. So this is not the first time that Congress tried to impeach Vizcarra. You mentioned in September 2019 they tried to impeach him when he tried to dissolve legislature and asked for a snap election. So what exactly happened here? Why has Congress been trying to come after him for this long? ¿Por qué le trataron de sacar en 2019, en septiembre? ¿Y por qué estaban siguiendo estos pasos y tratando de sacarle desde ese entonces? A ver, mira, si vamos atrás, en el 2016, como te dije, ganó las elecciones Pedro Pablo Kuczynski y el vicepresidente de Kuczynski era Vizcarra. Pero la persona que le ganó las elecciones era Keiko Fujimori, que era es la hija del dictador Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, ellos dos quedaron en la segunda vuelta y ganó al final Kuczynski. Pero el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, obtuvo mayoría en el Congreso. Entonces, con esa mayoría en el Congreso, un poco tenían poder para poder hacer algunas reformas que ellos querían sin tener, o sea, a espaldas del presidente, cuando el Congreso y el presidente deberían trabajar juntos para beneficio de todo el país, ¿no? Lo que pasó acá es que presidente y Congreso estaban como divorciados. Entonces, Keiko Fujimori, como era la lideresa de esta bancada, de este partido, un poco su propósito era sabotear a la gestión de Kuczynski para en las próximas elecciones dárselas como la salvadora del Perú. Ese era más o menos su plan. Entonces, vacaron a Kuczynski también por mayoría fujimorista. No lo vacaron, sino que ya lo iban a vacar y él prefirió renunciar antes que lo vaquen, ¿no? Por un poco dignidad. Pero de ahí entró Vizcarra y al inicio todo bien, pero de ahí en el 2019 lo quisieron vacar por básicamente lo mismo que está ahorita, ¿no? Por hechos de corrupción, pero todo en etapa de investigación. Entonces, lo que hizo Vizcarra es usar un artículo de la Constitución que dice que si le niegan la confianza al gabinete de Vizcarra por segunda vez, él puede cerrar el Congreso. Entonces, el Congreso no le dijo nada. O sea, podía decir, ya, te damos la confianza o no te damos la confianza, pero el Congreso no dijo nada y siguió haciendo sus cosas. Y esto lo entendió Vizcarra, como se dice, es la figura de la interpretación auténtica. Esto lo tomó como si el Congreso le hubiera denegado la confianza, porque es como yo te diga algo, ¿no? Bruno, ¿me prestas esto y tú no me dices nada? Es como, no me lo quieres prestar, algo así. Entonces, cerró el Congreso y ya como parecía que ese tema ya iba a quedar ahí terminado, pero este nuevo Congreso igual me parece porque las personas que están en el poder, como creo que pasa en todo país, ¿no? Hay personas que están detrás del poder, grupos de poder, del poder fáctico, como se dice, que controlan y manejan todo. Entonces, se repitió esto de la vacancia este año, pero este año sí tuvo mayor eficacia y sí lograron vacar a Vizcarra. So is Peru's Congress a true representation of the people, or is it too infested with corruption? And if the latter is true, why is there so much corruption? ¿Por qué hay tanta corrupción en el Congreso? Es un tema, hay un libro bien interesante que se llama Historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quirós, donde más o menos hablan de que la corrupción en el Perú está desde la época de la colonia, donde estaban los españoles acá. Y da un ejemplo, por ejemplo, hace 500, 600 años, cuando estaba la colonia española acá en el Perú, si mis papás eran españoles, pero yo había nacido en el Perú, a pesar de que tenía sangre española 100%, tenía menos derechos que una persona que había nacido en España. Entonces, en algunos tribunales acá, algunos les pagaban a los jueces para que les reconozcan esos derechos de español. Entonces,
más o menos la corrupción empezó desde hace cientos de años, ¿no? Y es algo que ya está más o menos metido en la cultura política del Perú en general. Y siempre ha habido casos de corrupción en los presidentes, en el Congreso y entre el Poder Judicial también, entre los jueces, siempre, ¿no? Solamente que ahora como tenemos nuevas tecnologías de información, tenemos internet, tenemos estos aparatos con los que podemos grabar todo y pasarnos información al instante, permite que eso salga más a la luz, ¿no? Pero la verdad es que siempre ha existido, solamente que ahora es más evidente. Y el Congreso, como te dije, ¿no? Este Congreso tiene de los 130 son 63 que tienen casos de penales, donde algunos ya han sido sentenciados, otros ya están con investigaciones graves. Y generalmente lo que pasa es que cuando tienes procesos penales acá, muy graves, las personas lo que hacen es meterse en un partido político, postular al Congreso, y el Congreso te permite tener inmunidad durante años, ¿no? Entonces no se te puede acusar por ningún delito, tanto que ahora ese término de la inmunidad lo usan como impunidad, porque en verdad los congresos últimos están llenos de personas que están sentenciadas por delitos y se meten al Congreso para que no los metan presos. Entonces, es un poco también, por ejemplo, en Estados Unidos son dos cámaras, ¿no? Los congresistas y los senadores o representantes, creo. Acá también existía eso hasta el 92, que Fujimori cerró el Congreso. Teníamos dos cámaras, pero él cerró el Congreso, cambió la Constitución y ahora tenemos una sola cámara. Entonces, el hecho de que exista una sola cámara también permite que no haya otra cámara que un poco vigile lo que hace la otra, ¿no? Entonces, ahí se presta bastante a que se hagan favores. Y hay otro tema también, que acá los partidos políticos, por ejemplo, en estas elecciones que van a suceder en abril del 2020, hay por lo menos 24 partidos que están postulando, o sea, 24 candidatos presidenciales, ¿no? Y eso parece una broma, ¿no? Porque en Estados Unidos por lo menos hay dos que siempre se disputan la presidencia, dos principales, pero hay algunos 3 o 4 que están ahí abajito, ¿no? Pero acá son 24 partidos, 24 candidatos, entonces, y generalmente los partidos políticos acá no tienen una cultura de institución, o sea, son bien informales, son bien, bien hechos a la loca, ¿no? Eso es muy... No tienen planes, no tienen proyectos concretos, solamente quieren llegar al poder porque y ahí hacen lo que se les ocurra, ¿no? De repente no tienen planes de verdad concretos para sacar a algunas reformas que sirvan para el país, ¿no? Reformas sustanciales. El tema de la corrupción es muy complejo porque está en el sector público, pero está en el sector privado, ¿no? Acá en el Perú existe un término que se llama la criollada, que tiene que ver como la viveza un poco del peruano para sacarle la vuelta, ¿no? Para voltear la torta de algunas leyes y para beneficio de sí mismo, ¿no? Pero es algo que se intenta cambiar, pero eso es algo que se cambia con una política cultural mucho más fuerte, que por ahora no hay, ¿no? So what do the majority of Peruvians want for their government and for the future of their country? ¿Qué es lo que ahora quieren los peruanos para el futuro de su país? Los peruanos quieren muchas cosas, ¿no? Mira, por ejemplo, está ahorita sonado el tema de la nueva constitución y hace menos de un mes se sacó una encuesta donde el 56% de encuestados querían una nueva constitución, el 27% no quería una nueva constitución y el 17% no sabía. O sea, hay un 56% de personas que quieren una nueva constitución según esta encuesta. Pero las razones por las que quieren esta nueva constitución son
razones un poco pobres y superficiales. Por ejemplo, el 31% de personas quieren una nueva constitución porque quieren mayores castigos para los corruptos, ¿no? 31% de personas quieren eso. El 25% quiere una nueva constitución porque no quieren seguir con la constitución de Fujimori, porque Fujimori creó esta nueva constitución para darle legitimidad al golpe de Estado que hizo, ¿no? El 20% quiere una nueva constitución para mayores castigos a los delincuentes, el 12% quiere una nueva constitución para que el Estado pueda intervenir más en la economía, el 8% para que disminuyan conflictos entre presidente y Congreso. Pero estas razones son bien básicas, o sea, se podría lograr con reformas constitucionales o con un cambio en la política, ¿no? Yo por lo menos creo que sí deberíamos tener una nueva constitución, pero no comenzar de cero, sino construir con las políticas que ya están, con las leyes que ya están, con la constitución que ya está, crear una nueva, pero que represente mejor a los peruanos, ¿no? Porque como te decía al inicio de la entrevista, el próximo año se cumplen 200 años de que el Perú ya es una república independiente. Entonces, yo creo que sería algo, primero porque es algo simbólico tener una constitución bicentenaria, y segundo porque la constitución del 93 no representa a la mayoría de peruanos, ¿no? En el 93, creo que el Congreso Constituyente que se convocó para crear esa constitución estaba formado por 80 personas. De esas 80, 44 eran fujimoristas. Y como era una constitución creada para legitimar el golpe de Estado de Fujimori, muchos partidos políticos, muchas personas no querían participar de eso porque era fraude, medio fraudulento, ¿no? Entonces, no es y esa constitución también la aprobó, creo, un 51% de personas. No, perdón, un 31% de personas, 32%. Entonces es un tercio nomás de la población de hace 27 años aprobó esa constitución. Entonces no es algo que nos representa de verdad. Es algo que se hizo por personas afines a Fujimori. Muchas personas que defienden la constitución lo hacen porque, sobre todo por el capítulo económico, porque se privatizaron muchas empresas del Estado y esto permitió que haya un crecimiento económico porque en los 80s y en los 90s hubo una crisis bien fuerte acá en el Perú, después del gobierno de Alan García, y un poco se liberalizó el mercado acá, ¿no? Pero yo creo que hay cuestiones que se deberían mantener, otras cuestiones que se deberían mejorar y otras cuestiones que se deberían ya superar, porque ya han pasado bastantes años y el tiempo ha pasado muy, muy rápido por los avances tecnológicos que han habido, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que quieren que en la constitución que tenemos no hay nada sobre el medio ambiente, derecho al medio ambiente, que no haya tanta contaminación, derecho también sobre el tema cultural que te decía, que es por lo menos lo que a mí más me interesa, porque, como sabes, el Perú tiene bastantes bienes culturales, ¿no? Hay algo que un sociólogo, Pierre Bourdieu, llama capital cultural, ¿no? Hay capital económico, capital social y capital cultural. Y el Perú no solamente son el pasado de los incas, ¿no? Hay bastantes culturas prehispánicas que tienen cosas bien interesantes. Hay una cosmovisión muy particular acá en Latinoamérica en general, donde estamos más relacionados con la tierra. Hay una relación bien estrecha con la tierra, con la naturaleza, y es algo que un poco se ha perdido, ¿no? Y eso es algo que está fundamentado en la cultura. Entonces, me parece que la Constitución debería incluir un artículo que le dé mayor preponderancia a esto que te decía, que es el capital cultural. Y una tercera cuestión que no está muy tocada, pero yo también estoy más o menos poniendo en debate, y creo que al final es algo necesario, es la gobernabilidad digital, que es algo, no sé si sabes el caso de Estonia, que es un país chiquito en Europa que tiene por lo menos 1,5 millones de habitantes, pero está entre los 6 países entre los 3 países con menos corrupción en el mundo y entre los 6 países donde se recomienda más invertir para las empresas, porque han eliminado un poco las barreras burocráticas porque todo lo están haciendo más o menos digitalizado. Y acá en el Perú
ese avance ayudaría bastante a que por lo menos la corrupción se pueda más o menos ir eliminando, ¿no? Porque al final hay una especie de democracia en el control de los organismos, sería algo más público. Entonces hay varias, creo que la mayoría de gente, como te decía en la encuesta esta que leí, lo que más le molesta es la corrupción, porque en verdad el Perú es un país muy rico. El problema no es que nos falte riqueza, sino que está muy mal distribuida, ¿no? Hay los que tienen mucho y los que tienen muy poco. Hay un poeta chileno, el caso chileno, por ejemplo, sí habrás escuchado, que también ha salido a las calles a marchar el año pasado, ahora lo está volviendo a hacer, y también ha votado para tener una nueva constitución. Se parece mucho al tema peruano, pero hay una frase de Nicanor Parra, que es un poeta chileno, que dice: hay dos panes, tú te comes dos y yo me como ninguno, y el consumo promedio sería de que hay un pan por persona, ¿no? Y eso es más o menos lo que pasa en el Perú, ¿no? Una persona tiene, no sé, por ejemplo, darte un número, ¿no? $2,000, y otra persona tiene $1, y en promedio sale las estadísticas que cada peruano tiene $1,000, ¿no? Pero no es algo real, hay mucha desigualdad acá, y creo que eso es el problema estructural en el funcionamiento del Perú, ¿no? Hay quienes tienen mucho y hay quienes tienen poco. Pero generalmente las personas ahorita están molestas por la corrupción de los políticos, están molestas con la clase política que tenemos, y el problema es que para cambiar esa clase política se tiene que hacer reformas desde la misma clase política. Entonces al final es como la solución es el problema. Entonces por eso la salida que se está buscando es una nueva constitución, porque es un cambio mucho más fuerte, un poco más sustancial en estas reformas que se quieren hacer, ¿no? Ignacio Vigo, thank you so much for your time. Muchas gracias. And to the audience, I hope you learned a lot. There's a lot that we can learn from in Latin America, and the way that the people react and demand change to improve their country. And don't forget to stay informed. Otra vez, gracias, Ignacio. Gracias a ti, Bruno. Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan.